Bueno, muchas gracias. En mi caso, continuando con el relato, me voy a centrar en tres aspectos fundamentales que todavía no hemos tratado sobre las listas transnacionales, las hemos visto desde distintas perspectivas, pero yo quiero mostrar, en primer lugar, qué objetivo tiene la reforma de las listas transnacionales, cómo esto puede afectar a nuestro sistema electoral, qué efectos puede tener, qué efectos tiene el sistema electoral actual que hay en la Unión Europea, que es esta combinación de los sistemas electorales nacionales, y qué futuro le espera a las listas transnacionales. Si me pasáis el maldito. Gracias. Bueno, aprovecho para decir que tenemos el hashtag consultas ciudadanas, esto que se lleva ahora mucho, así que si tuiteáis como locos no estaría mal. Os lo agradecería mucho en la Secretaría de Estado de la Unión Europea, que está promoviendo estas consultas ciudadanas y en las que estamos intentando que la ciudadanía conozca un poco más de Europa, no solo aquí, sino también a la gente que no está con nosotros en la sala. Bueno, hemos hablado antes que la función de todo sistema electoral, en primer lugar, es producir legitimidad. Cuando estamos hablando de las listas transnacionales, ¿a qué tipo de legitimidad nos estamos en concreto refiriendo y qué es lo que nosotros queremos lograr con unas listas transnacionales? En muchas ocasiones uno se da cuenta de que a veces las preguntas son las que llevan a los actores políticos a las respuestas. Ahora el Spitzenkandidaten parece algo dado por supuesto, pero yo todavía recuerdo en 2009, cuando era un activista de Jeff Mas, que estábamos pidiendo en una campaña muy sencilla que se llamaba Who is your candidate? Entonces decíamos, aquí tenemos unas elecciones, las elecciones europeas, usted, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Liberal, se está presentando a estas elecciones, ¿me puede decir quién es su candidato a la Comisión Europea? Lo interesante de aquellas elecciones no es solo aquellos que sí que te podían decir quién era su candidato, en concreto el Partido Popular tenía muy claro cuál era su candidato, sino aquellos que no lo tenían, porque la pregunta les sonrojaba. Y ese sonrojo, que en 2009 fue un fracaso, es decir, no se logró que hubiese un candidato por cada una de las listas, terminó a la postre dando esto que ahora parece que es una vía que se empieza a consolidar. ¿Y por qué es importante? Primero porque la pregunta lleva a los partidos a dar una respuesta. Si nosotros les decimos hay una circunscripción electoral, los partidos políticos tendrán que hacer una lista. Y las listas no salen del aire. Es decir, las listas salen de la reunión de los grupos políticos de distintos países que negocian en función de sus intereses y colocan a las personas que creen que tienen más posibilidades de lograrlo también en función de cuántos votos trae cada uno de los partidos. Bueno, esto que parece sencillo, en realidad es muy complejo. Los programas electorales de los partidos políticos a nivel europeo suelen ser muy sencillos, más bien incluso simples. ¿Pero por qué? Pues porque realmente no son programas pensados para aplicarse ni explicarse. Es un modo de tener una idea en común que luego cada uno de los partidos desarrolla a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en realidad las elecciones europeas no es más que una suma de elecciones nacionales, en la que se promocionan candidatos nacionales con muchas veces temas nacionales. Ahora bien, si nosotros tenemos una lista a nivel europeo, lo que nosotros planteamos es que eso va a obligar a los partidos a reunirse, a elaborar efectivamente una lista, y una lista implica una agenda, implica un programa, y un programa implica una opinión pública. En el momento en que nosotros generamos una opinión pública, estamos generando un espacio para la competición política equiparable. ¿Qué queremos decir? Estamos creando una arena política nueva. En el momento en que generamos la circunscripción, estamos arrastrando los debates. De hecho, ya lo vimos con el Spitzenkandidaten en las anteriores elecciones, que al tener candidatos, los candidatos quieren ir a debates, quieren que se les conozca, y esto hace que, bueno, en mayor o menor medida, las opiniones públicas terminen haciéndose eco. Pero no solo hablábamos de producir legitimidad, sino también que hablábamos de una segunda función, que es producir gobierno. Ahora, y esto es uno de los principales problemas que tenemos en la Unión Europea, tenemos un mecanismo de elección de lo que está llamado a ser nuestro Ejecutivo, es decir, la Comisión, que es un tanto complejo. Y no solo es complejo en el sentido de descripción de cómo se elige el órgano, sino que también es difícil de comprender para el ciudadano.
¿Por qué? Porque estamos en un paso intermedio en el que tenemos determinados rasgos que se acercan a los sistemas más de tipo presidencial y determinados rasgos que se acercan más a los sistemas de tipo parlamentario. En cambio, en la Unión Europea, en los países que integran la Unión Europea, nuestra tradición ha sido siempre parlamentaria. Y el intento de introducir esta imagen del presidente que nace elegido por otros presidentes o jefes de Estado y de Gobierno genera una distorsión, porque luego ese candidato va al Parlamento, pero él no elige su equipo. Es decir, es una cuestión compleja. En el momento en que nosotros estamos introduciendo una circunscripción en la que el candidato concurre a elecciones, lo que tenemos de inmediato es que el candidato quiere salir en la foto. O sea, es algo tan humano como empezar a ver los codos en Bruselas en el momento en que efectivamente te van a elegir. O sea, tienes que salir en la foto, no ahora, sino después. Una de las cosas más claras que, bueno, aquellos que hayáis seguido la actualidad política, es ver el desfile que tenemos de comisarios por aquí y por toda Europa. Ese desfile yo no creo que sea casual. Yo creo que esa voluntad de comunicar también viene de que esta comisión es consciente de que empieza a tener esta responsabilidad, pero también esa necesidad de mostrar sus logros y que se vea muy claro de qué son responsables y de qué no lo son. Esto nos lleva a una progresiva evolución hacia un modelo más parlamentario que es el propio de Europa. En la Unión Europea, casi todos nuestros países tienen modelos parlamentarios, como mucho accedemos a fórmulas mixtas, pero siempre los parlamentos son el centro de nuestra vida política. Ahora bien, un modelo parlamentario puede serlo de muchos tipos. Podemos ir hacia fórmulas más proporcionales, podemos ir hacia fórmulas más parlamentarias, más mayoritarias. Pero la cuestión es que en la Unión Europea, por su propia configuración, estamos ante modelos de tipo consensual. Esto significa que en nuestro Ejecutivo tendremos más de un partido. Ahora bien, ¿cuál es el problema del Ejecutivo que tenemos hoy día en la Comisión? Bueno, pues que es un Ejecutivo que tiene tanto al Partido Popular, como al Partido Socialista, como los liberales, como Izquierda Unida Europea, como incluso a los reformistas británicos. Es decir, por el modo en que se nombran los comisarios, nombrados cada uno de ellos por sus gobiernos, tenemos un Ejecutivo que agrupa a todos los partidos. Eso se acerca mucho a una fórmula que ya vemos, por ejemplo, en Suiza, ¿no? En la que todos los partidos están en el gobierno, lo cual te genera un problema, como ya comentaba la profesora Laiz anteriormente, de rendición de cuentas. Si todos están, ¿quién exige cuentas? Entonces, las listas transnacionales intentan hacer una brecha en este campo. Vamos a entrar ahora en el apartado de qué resultados esperar de las listas transnacionales. Pero antes vamos a detenernos un poco en quién gana y quién pierde con el sistema electoral que tenemos actualmente en la Unión Europea. Es curioso, ¿no? Aquí en España estamos siempre pensando, oye, ¿quién pierde? Pero aquí, como estamos pensando siempre en términos nacionales, decimos, oye, las elecciones europeas son muy justas, ¿no? Porque en España son tan proporcionales que incluso partidos que no tienen ocasión de obtener representación la obtienen. Pero miren, por favor, un poco los resultados, porque cuando miramos el número de votos, vemos que los que han ganado las elecciones no lo han ganado en escaños. O sea, esto, en cualquier democracia parlamentaria, sería un escándalo. Es decir, que el partido que obtiene más votos esté claramente después, por ejemplo, vemos el partido de los socialistas y demócratas con 40 millones de votos, tiene 191 escaños, mientras que el Partido Popular tiene 221 con 38 millones de votos. Entonces, ahí tenemos ya un primer perdedor del tema del modo en que nuestras circunscripciones se articulan a nivel europeo. Pero hay más perdedores. Es decir, si nosotros nos fijamos, por otro lado, quiénes son los que más ganan, lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los conservadores y reformistas europeos. Con 8 millones de votos consiguen rentabilizarlo mucho teniendo 70 escaños. Pero hay incluso algunos que son todavía más perdedores, ¿no? Como Europa de las democracias y las diferencias, ¿no? Que con 10 millones consiguen solo 48 escaños. Es decir, estamos en la paradoja de los votos distribuidos entre muchos Estados miembros, muchos de ellos con circunscripciones más pequeñas que la nacional, que hacen que muchos de sus votos se pierdan. Si uno se pierde un poco por el detalle, pues ve que los liberales ganan más que por ejemplo, que los verdes, etcétera. En concreto, cuando nosotros hablamos de las listas transnacionales, vamos a intentar simular cómo quedaría en función de distintos escenarios.
Porque una de las críticas fundamentales que oímos en el Parlamento Europeo es que bueno, esto puede generar una confusión entre los electorados, porque no saben a quién están votando, no saben quién es el depositario de la representación. Bueno, la verdad es que, como ya han comentado muy bien mis compañeros, este tipo de mecanismos ya existen y no ha generado ningún tipo de problema en otros escenarios. Pero es que si nosotros repartimos estos 27 escaños, da igual el método que utilicemos para repartir estos 27 escaños, puede ser Sanlac, puede ser Arene-Mayer, puede ser el método DONT, el resultado, como pueden observar, es prácticamente el mismo. Salvo en el método DONT, que los socialistas obtendrían un 9º escaño repartiendo estos 27, y en el caso de los otros dos métodos obtendrían solo 8, ese escaño que baila iría a los verdes, que son la tercera fuerza más votada en el Parlamento Europeo, aunque, como ven, está la quinta, si no me equivoco, la sexta. Ese tipo de reparto no alteraría en mucho el modo en que vemos. Este sería un modo de reparto de las listas transnacionales, es decir, hacemos una bolsa de escaños y los repartimos de manera proporcional a los votos que obtienen cada uno. Otra manera, de la manera que podrían ser utilizadas estas listas transnacionales es precisamente para recoger restos. Es decir, todos aquellos votos que no han sido representados por la división en las circunscripciones nacionales, es decir, por los defectos del sistema electoral en términos de proporcionalidad, podrían ser corregidos a través de una lista transnacional y esta lista transnacional podría devolver los escaños que se habían perdido por otra vía. Ahora bien, nos encontramos con el resultado que para muchos fue un mazazo, incluso algunos han considerado que las listas transnacionales ya están tocadas de muerte, con la votación del plenario de febrero de 2018. En este caso, ¿qué nos encontramos? Si uno analiza rápidamente los resultados, podemos ver que los máximos impulsores de esta medida fueron los socialistas y demócratas y también los liberales. Tampoco es por azar, porque son dos grupos que se verían también beneficiados de una reforma así. Pero tampoco el Partido Popular perdería mucho. Entonces, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué hace que un partido como el Partido Popular, que históricamente ha sido uno de los grandes pilares de la construcción europea, que esto puede ser visto como un paso más para consolidar el Spitzenkandidaten, ¿qué hace que el Partido Popular básicamente tumbe esta medida? Bueno, pues vamos a ver primero qué ocurrió en España, porque cuando hablamos del Partido Popular estamos hablando de una realidad mucho más compleja. En España, por ejemplo, los dos grandes partidos votaron a favor de las listas transnacionales. Es decir, tanto PP como Partido Socialista votaron a favor. Ciudadanos también votó a favor, UPyD, el PDeCAT, los Verdes, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, el PNV, incluso los diputados independientes que ya no están adscritos a ninguno de ellos. ¿Votos en contra? Pues votos particulares del Partido Popular e Izquierda Unida. Y luego tenemos unas cuantas abstenciones o algunos diputados que no votaron. Es decir, lo que podemos ver es que dentro de los grupos parlamentarios españoles hay un gran consenso conforme a las listas transnacionales. Es decir, cuando estamos hablando del Partido Popular a nivel europeo, hay que intentar matizar un poco qué es lo que ha ocurrido en esto. Entonces, ¿por qué fracasaron las listas transnacionales? Bueno, en primer lugar, el debate fue confuso. Y el debate es confuso, como muy bien ha señalado antes el profesor Simón, porque cuando se intenta introducir una reforma, el status quo es muy difícil de cambiar. Y esto, la reforma de las listas transnacionales, en algunos casos quizá hubiese significado cambios legislativos en cada uno de los Estados miembros. Incluso en algunos casos se rumoreaba que quizá podría, dependiendo de qué tipo de interpretación se hiciera, hacerse necesario un cambio de la Constitución mismo. Entonces, hubo esta pérdida de la idea de nación que se esgrimió como uno de los argumentos estrella en contra de las listas transnacionales. Al mismo tiempo, paradojas de la vida, que se defendía el Spitzenkandidaten. La postura oficial del Partido Popular Europeo, sobre todo de los populares alemanes, que han sido los que han encabezado esta idea, esta cruzada casi, en contra de las listas transnacionales, fue que se perdía o se diluía un poco la idea de nación. Claro, paradojas de la vida, el sistema electoral alemán hace eso mismo. Coherencia es difícil pedírselo a los políticos, pero en el momento en que analicemos el momento político entendemos un poco más por qué ocurrió lo que ocurrió. Macron
irrumpe en la escena política y irrumpe con un discurso que parece que da de nuevo alas al europeísmo en todos los rincones de Europa. En algunos momentos, la victoria de Macron fue saludada en todas las cancillerías de Europa como, bueno, acabamos de rescatar el mensaje europeo. Y quizá Macron se vino arriba y dijo, bueno, pues me voy a la Sorbona y vamos a decir ahora qué tenemos que hacer. Parece que ahora tengo yo el momento para cambiar las cosas. Y entonces hizo una propuesta que dibujaba las líneas fundamentales que tenía que recorrer la Unión Europea. Pero fue un poquito más y además dijo, más allá de ese discurso famoso, dijo, y las listas transnacionales pueden ser también uno de estos pasos dentro de este avance hacia una Europa cada vez más integrada. Y bueno, una idea que al principio parecía que estaba muy bien, que empezaba a verse con recelo, terminó de dejar de cuajar en el momento que Macron empezó a hablar de la creación de un nuevo partido que se llama Europa en Marcha. Macron gana las elecciones, crea su partido y tiene unos resultados inusitados. Y aprovechando el momento, se viene arriba y dice, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a Europa. Y la propuesta de Macron podría haber entrado perfectamente dentro del sistema de partidos que tenemos ahora en Europa. Es decir, podrían haberse integrado como lo que parece que es una especie de tercera vía, como un partido liberal que entra en una cuña entre los partidos socialdemócratas y los partidos conservadores. Pero Macron rechazó de partida es integrarse en el sistema de partidos. No, lo que ha querido Macron es romper el sistema de partidos, un poco como ha hecho en Francia. Y claro, la imagen es distinta. Y como sabemos que una circunscripción a nivel europeo con una cabeza visible, es decir, podemos transformar las listas transnacionales en unas presidenciales, esto en Berlín, a mi juicio, genera otro tipo de pensamiento. Es decir, Macron ahora tiene un momento, las listas transnacionales le pueden dar el momento de crear un partido a nivel europeo que luego intentar implantar en los distintos Estados miembros. A mi juicio, este tipo de cálculo político es lo que llevó a los populares, sobre todo alemanes, a intentar este juego de arrastrar a gran parte de otros partidos a estas cuestiones. ¿Por qué afirmo esto? Pues porque cuando he hablado, o he tenido ocasión de hablar con conservadores alemanes sobre las listas transnacionales, me resulta muy difícil entender cómo hay un apoyo tan fuerte hacia el Spitzenkandidaten, un proceso en el que se sienten cómodos, porque Macron todavía no tiene un partido y entonces le va a costar mucho generar ese partido y tener un Spitzenkandidaten que pueda presentarse en todas y cada uno de los países de la Unión Europea. O sea, no tiene la infraestructura. En cambio, no pueden conciliarlo con las listas transnacionales que encaja perfectamente con la idea del Spitzenkandidaten. Esta especie de contradicción que hay entre los términos me lleva a pensar que quizá hay algo más. Y de hecho, cuando uno dialoga en estos términos, incluso en algunas ocasiones se llega a comentar que quizá no estábamos listos en el 2019, pero sí en el 2024. Y esto me lleva un poco a casi la maldición que tenemos los federalistas europeos. Yo siempre digo que somos como las Casandras del futuro, porque nosotros predecimos cosas que acertamos, pero nunca nadie nos cree. Y comentaré unos cuantos ejemplos en los que nos llamaron locos, pero luego terminaron siendo realidad. En ocasiones, por ejemplo, cuando los federalistas europeos hablaban de que había que crear una asamblea, un parlamento, que fuese elegido directamente por los ciudadanos, la primera reacción fue, pero eso es imposible, eso no va a ocurrir nunca. Lo primero que tenemos que hacer es nombrar delegados de cada una de las asambleas nacionales. Pero bueno, en 1979 ocurrió. Nosotros también teníamos nuestras dudas de que hubiese una moneda común. Y de hecho, no sé si lo conocen, pero en 1964 unos idealistas italianos acuñaron monedas de euro. De hecho, ahora el que tenga una de esas se puede hacer rico porque son una rareza. Pero esas monedas se acuñaron y luego dieron lugar a una moneda común. Lo mismo nos ocurrió con la campaña de Who's Your Candidate. Empezamos preguntando quién era el candidato y al final obtuvimos un candidato. Aunque no obtuvimos crédito por ello, pero bueno, es una cuestión con la que tenemos que empezar a saber vivir nosotros. Y yo creo que con las listas europeas sí que hay una posibilidad de futuro. Es cierto que han sido tumbadas, yo veo muy complicado el escenario para que se produzcan en 2019, una cuestión fundamentalmente de plazos. Las buenas prácticas de la Comisión de Venecia recomiendan no alterar las reglas electorales menos de un año antes de que estas
se tengan que poner en marcha y por temas de salud, de salud democrática, es muy complicado que la Unión Europea incumpla algo que está intentando implantar en otros países con los que está cooperando, pero una derrota en 2019 no significa una derrota definitiva. No sé si para 2024 o para 2029, pero las listas transnacionales ofrecen una arena política que los Estados notan como necesaria. ¿Y por qué se notan como necesaria? Porque la crisis ha revelado un problema que es fundamental, y es que cuando yo miro a mi Estado-nación, cuando yo miro a mi Estado, yo veo representantes a los que yo he elegido y a los que yo exijo responsabilidades. Yo ahora miro a la Unión Europea y no sé bien a quién exigirle responsabilidades. Y el problema de la exigencia de responsabilidades es que si todos son responsables, primero, nadie lo es en concreto, y el segundo problema que tenemos es que los únicos que no son responsables son los irresponsables que dicen que todo va mal. Y esto, a su vez, genera esta ola creciente, por decirlo de alguna manera, que es lo que estamos conociendo como populismo, pero que no es más que contestación de aquellos que no están entrando en el gobierno. Entonces, este problema que nosotros tenemos necesita de un arreglo democrático. En la medida en que no arreglemos democráticamente este problema de representación, podemos encontrarnos con unos parlamentos que cada vez más elijan a aquellas opciones más extremas. ¿Y por qué? Pues porque los ciudadanos, en general, creo yo, en Europa, tenemos una vida más o menos cómoda. Quizá no es tan bonita o tan buena como nos la habían vendido, quizá no está tan bien como nosotros hubiésemos deseado, pero no es precisamente como la que vemos en las películas. Y entonces ahora los ciudadanos se ven en esta diatriba de elijo lo que ya sé, que es aburrido, más o menos sabré qué tipo de vida, o elijo lo que está en la caja. Y bueno, cada cual que haya visto un concurso de televisión, ahora la gente elige la caja. Y entonces estamos un poco en esta perspectiva, en elegir la caja. ¿Por qué? Pues para ver qué pasa. Porque total, si votamos el Brexit no va a ocurrir nada, ¿no? Si elegimos a Trump no va a pasar nada. Si elegimos a Marine Le Pen no va a ocurrir nada. Es decir, esta sensación de que no hemos tenido crisis graves nos lleva a esta comodidad. Así que en el futuro yo creo que nos presentamos ante una posibilidad de que las listas transnacionales sí que prosperen porque solucionan un problema de representación que tienen nuestras democracias. Gracias.